Miércoles 14 de septiembre de 2022, soy Paloma Barreto y es un gusto acompañarlos en la edición central de JN Noticias. Comenzaremos inmediatamente con nuestra información. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, anunció hoy que el debate electoral de los candidatos y candidatas a las elecciones regionales y municipales 2022 será el domingo 25 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Parece que son 4 los temas que se van a tratar. Uno es el de la seguridad ciudadana, el tratamiento en cuanto a la lucha contra la pobreza, lo que tiene que ver las ollas comunes y el tratamiento de que las municipalidades, el gobierno regional en concreto de Lima, que es en buena cuenta, algunas de las funciones regionales las desarrolla el municipio de Lima, tiene que desarrollar. Muy bien. Este domingo 25 será el esperado debate electoral de los candidatos a las elecciones regionales y municipales 2022 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Así lo afirmó su presidente Jorge Luis Salas Arenas. El 25 va a ser el debate en Lima, pero hay un cronograma de debates electorales regionales en todo el Perú. Por otro lado, afirmó que los candidatos que hoy no están en carrera electoral es porque no cumplieron con los procedimientos referidos a la declaración de hoja de vida. La hoja de vida es un documento que la llena el personero con datos del candidato, ¿ya? Y hay un anexo 1, se llama el anexo 1, en que aparece la firma del candidato y su huella, donde el candidato dice que lo que llenó su personero es verdad y él jura que esos datos son ciertos. Recién esta declaración jurada se convierte en jurada precisamente por ese documento. Entonces, ¿qué ha pasado? Que algunos no presentaron la juramentación de esos datos o la presentaron defectuosamente. ¿Y por qué defectuosamente? Porque terminaban jurando que estos datos son ciertos antes de que la hoja de vida se hubiera llenado. Salas Arenas también informó sobre las próximas actividades electorales. Lo que corresponde cubrir, y estamos a la expectativa de la contratación de 15.000 fiscalizadores para que cumplan la misión de vigilar la instalación de vigilar nada más, porque eso depende de la OMPE, ¿no? Pero nuestros fiscalizadores pueden hacer observaciones. Finalmente, reiteró la transparencia de las elecciones generales realizadas en el año 2021. La comunidad internacional ha certificado que las elecciones del 2021 son elecciones libres, transparentes, ¿ya? Y esas evaluaciones están publicadas inclusive. De modo que los expertos han hablado y aquellos que gritaron fraude y que dijeron que se había falsificado actas, etcétera, no han podido acreditar nada porque no hay nada fraudulento ni nada oscuro. Estas declaraciones las realizó tras su salida del Congreso, donde sustentó el presupuesto del sector para el año fiscal 2023. Los fiscalizadores del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 2 participaron del operativo de retiro de propaganda electoral prohibida. Los detalles en la nota. El Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza el retiro de propaganda electoral prohibida en el distrito de Surquillo. Efectivamente, ya respetando las normas electorales, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones, estamos procediendo a hacer el retiro de toda la propaganda electoral que se encuentra fuera de la reglamentación vigente dentro de este marco electoral. Durante el operativo de retiro de propaganda electoral prohibida, los fiscalizadores del JNE realizaron la verificación del incumplimiento de la norma vigente, como explica el funcionario de la Municipalidad de Surquillo. Lo cual estos paneles que ustedes están viendo atrás de nosotros que estamos retirando no se encuentran técnicamente aprobados, y por lo que el jurado con el apoyo de la municipalidad estamos procediendo al retiro de esta publicidad que puede ser causante de algún accidente, puesto que no está, como ustedes pueden ver, está en los cruces. Y en los cruces puede causar problemas para la visibilidad de los conductores, lo cual puede ocasionar algún accidente. La norma es clara. Después del cruce son 30 metros que tienen que tener el respeto para que puedan poner publicidad. Y entre publicidad y publicidad tiene que haber 50 metros.
Finalmente se hizo un llamado a las organizaciones políticas y candidatos y candidatas a evitar colocar propaganda en lugares inadecuados. Pero estos paneles son muchas veces un peligro como lo que estamos viendo ahora. Y exhorto a que respeten la ley electoral, a que respeten la ordenanza de Surquillo de lo que es propaganda política y puedan tener una campaña limpia y respetando las normas. Con el asistente virtual de la OMP en WhatsApp, usted podrá resolver todas sus consultas sobre las elecciones del 2 de octubre, donde le toca votar, si fue elegido miembro de mesa y muchos datos de interés. Al igual que el Jurado Nacional de Elecciones lanzó su asistente virtual que permite a la ciudadanía acceder a información útil de cara a las próximas elecciones, la OMP también cuenta con su chatbot para obtener información vía WhatsApp sobre el proceso democrático. En ese sentido, la entidad enviará información importante sobre las elecciones 2022. Lo único que tienen que hacer es agregar el contacto del asistente de la OMP, que es el 995-802-465, y decir hola. El ciudadano podrá consultar su local de votación para este 2 de octubre, si será miembro de mesa o no. Asimismo, podrá solicitar información sobre la dispensa o justificación, cómo solicitar una constancia de sufragio miembro de mesa y sobre las multas electorales. De igual forma, se une a la campaña de verificación de noticias falsas con OMP Chequea. Ya lo saben, desde los horarios recomendados para votar hasta los protocolos para cada uno de los actores electorales podrán conocerse en el renovado asistente virtual de la OMP. Cabe destacar que los avanzados chatbots del JNE y de la OMP pueden ser usados desde cualquier teléfono móvil que tenga instalado el WhatsApp. La Oficina Nacional de Procesos Electorales inició en Lurín la impresión de plantillas braille para que los electores con discapacidad visual puedan votar sin dificultades el próximo 2 de octubre con motivo de las elecciones regionales y municipales 2022, según informó Gustavo García, gerente de gestión electoral de la OMP. Se calcula la impresión de 23.000 plantillas braille para que la población identifique a sus candidatos. La cédula de sufragio, asimismo, se insertará en la plantilla especial para que los ciudadanos puedan leer el contenido de la misma y marcar en las respectivas casillas. Las impresiones buscan garantizar el derecho al sufragio para las personas con discapacidad previo a la distribución del material electoral a todo el país. Ahora nos vamos hasta Cusco con Jairon Córdoba, que entrevistó al representante de la Defensoría del Pueblo de esta ciudad. Bien, y nos encontramos con Alan Díaz, representante de la Defensoría del Pueblo, aquí en la ciudad del Cusco. Acaban de reunirse con el Jurado Electoral Especial del Cusco, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la Policía Nacional, en el marco, por supuesto, de las elecciones regionales y municipales 2022. Señor Díaz, ¿cuáles han sido o cuál es el objetivo, mejor dicho, de esta reunión que han tenido con los organismos del sistema electoral y la Policía Nacional del Perú? Sí, en primer lugar, nosotros coordinamos con estas entidades que son encargadas del proceso electoral, porque la Defensoría del Pueblo supervisa este proceso. En ese marco nosotros nos hemos reunido para ver cuáles son los avances, las dificultades que tiene cada institución en el marco del proceso electoral. Hemos llegado a principales acuerdos como por ejemplo el de seguir coordinando, porque hay muchas cosas que coordinar de cara al proceso, que falta muy poco, pero falta seguir coordinando, y recordar también a la población que la Defensoría del Pueblo cumple un rol de supervisión. Hace 20 años ya, desde el año 2000, la Defensoría del Pueblo, a través de sus 40 oficinas a nivel nacional, supervisa el proceso electoral, supervisa que los entes electorales cumplan su rol, su papel y garantiza el derecho al voto del ciudadano. Claro, en este sentido es importante que la ciudadanía sepa cuál es el acuerdo, o por ejemplo, un acuerdo que usted comente, por favor, ante cámaras, a los cuales han llegado junto con los organismos del sistema electoral, la Policía Nacional del Perú. Sí, básicamente ha sido una tarde de recontar acciones que ellos han venido realizando, y el acuerdo principal es de que en la elección propiamente los organismos tienen que cumplir su rol al que están abocados, ¿no? El Ministerio Público va a dotar seguramente de fiscales en cada entidad. Eso estamos coordinando con la presidencia del Ministerio Público también, de la Junta de Fiscales,
Y como entes supervisores nosotros vamos a seguir supervisando de que cada institución cumpla su rol de cara al proceso de elecciones. El acuerdo básicamente ha sido seguir coordinando para que este proceso sea llevado de manera limpia, transparente, para que el ciudadano ejerza su derecho al voto, para cumplir con la accesibilidad, por ejemplo, a las personas con discapacidad, exigir que la OMPE realice las rampas y ponga todo en orden para que el proceso se lleve de la mejor forma. Ahora, es importante y que la ciudadanía lo sepa. El día 2 de octubre se celebran las elecciones a nivel nacional, elecciones regionales y municipales 2022. Y la Defensoría del Pueblo va a estar presente este día. ¿Cuál es el papel que cumple este día la Defensoría del Pueblo? Sí, nosotros como colaboradores críticos del Estado cumplimos básicamente el rol de supervisor. De acuerdo a la Constitución, nosotros supervisamos a todo el aparato estatal. En un proceso electoral supervisamos a los entes electorales, que la OMPE cumpla su trabajo, que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla con su labor, que la policía cumpla con su labor y el Ministerio Público. Entonces nosotros además vamos a garantizar que el ciudadano, por ejemplo, con discapacidad tenga el acceso a su derecho al voto. Y por eso venimos supervisando y exigiendo a estos entes del sistema electoral, ¿no? De que cumplan su rol efectivamente como dice la ley. Claro que sí. Han sido las declaraciones del representante de la Defensoría del Pueblo aquí en la ciudad del Cusco. Vamos a volver con mucha más información más adelante. Volvemos a estudios. Muy bien, valiosa información desde la ciudad imperial. El director periodístico de Ojo Público, David Hidalgo, precisa en el siguiente video que quienes conforman el ecosistema de desinformación en nuestro país son diversos agentes. Nosotros en el Perú hemos denominado en 3 categorías que son operadores políticos, que pueden ser desde autoridades en el poder o voceros de algunos partidos políticos o personajes influyentes de alguna manera, operadores mediáticos, que pueden ser algunos medios en sí mismos o personajes que trabajan en estos medios y que tienen mucha llegada al público o a la ciudadanía. Y luego también cuadrillas digitales, que son entidades o grupos organizados que promueven una versión en determinado sentido. Por ejemplo, recordemos lo que ocurrió con la supuesta teoría del fraude, ¿no? Fue promovida tanto por personajes políticos, difundida muy sistemáticamente a través de medios y también a través de opiniones aparentemente interesadas en redes sociales de determinados personajes. Eso es lo que está ocurriendo también en estas elecciones, ¿no? El presidente del directorio de la consultora Arellano señaló que cuando los peruanos queremos comprar un electrodoméstico evaluamos muy bien el producto, mientras que eso no sucede al momento de elegir a una autoridad. Hoy la mayoría de peruanos estamos desconcertados a la hora de emitir nuestro voto. Algunos se demoran mucho más en comprar un electrodoméstico que en pensar en elegir a una autoridad. Cuando nosotros nos queremos comprar un celular o un refrigerador, es evidente que empezamos primero a ver si este producto que vamos a comprar es capaz de cumplir lo que queremos. Por ejemplo, si es un refrigerador, lo primero que nos fijamos es si es capaz de enfriar y de mantener los alimentos que queremos guardar, o si es un teléfono celular, lo primero que buscamos es este celular es capaz de comunicarme bien, de recibir, de enviar bien las señales. Y esto no sucede en muchos casos de elecciones políticas. En ese sentido, recordó a la ciudadanía que debemos elegir a una autoridad para que administre nuestra ciudad. Nosotros tenemos que empezar a ver que la sociedad es una sociedad que es mucho más que nosotros. Nosotros somos una partecita de la sociedad. No podemos solamente buscar elegir a aquella persona que cuide nuestros intereses puntuales, sino tenemos que ver a los intereses de todos. Y muchas veces nosotros mismos no somos los más representativos de lo que la sociedad necesita. Entonces siempre tenemos que buscar a alguien que administre desde un punto de vista de grupo, no solamente desde un punto de vista de lo que a nosotros nos conviene. Agregó además que los peruanos deben pensar en el bien común al momento de votar y no dejarse llevar por la emoción. Regresamos con Jairon Córdoba desde Cusco. Adelante, Jairon, ¿qué información tienes para nosotros?
¿Qué tal, amigos? Hemos llegado ya a la ciudad del Cusco y vamos a conversar con Pedro Álvarez, quien es presidente del Jurado Electoral Especial del Cusco, por supuesto en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. Doctor Pedro, la primera pregunta que quisiéramos plantear desde JN Noticias es ¿cuál es el balance? ¿Cuántas personas, cuántos candidatos van a participar en este proceso de elecciones regionales y municipales 2022? Muchas gracias y un cordial saludo a toda la inmensa audiencia y bienvenidos al Cusco Milenario. En efecto, al cierre de las inscripciones del 17 de junio del presente año, se han postulado 1.642 candidatos, quienes han hecho declaración jurada de hoja de vida. Se ha hecho la depuración correspondiente, tomando en cuenta la parte formal y los aspectos de fondo, y se ha depurado aproximadamente a 90 personas que han incurrido en imprecisiones en declaración jurada de hojas de vida y fundamentalmente que tienen sentencias penales condenatorias. Tanto es así que se ha resumido 8 listas para el gobierno regional, 9 listas para la Municipalidad Provincial del Cusco, 7 listas para la Municipalidad Provincial de Paruro y 7 listas para la Municipalidad Provincial de Anta. Ahora, en este sentido es importante mencionarle a la ciudadanía, doctor, que el Jurado Nacional de Elecciones, a través de los jurados electorales especiales, tiene una labor importante que es la de fiscalización. ¿Cuántos fiscalizadores va a tener este proceso electoral, su jurisdicción? Además de los fiscalizadores de hojas de vida y los fiscalizadores habituales que se tiene formalmente, se está convocando por diseño del Jurado Nacional de Elecciones a 275 fiscalizadores de locales de votación. Estos trabajos van a realizar el 1, el 2 y el 3 de octubre, es decir, el mismo día de las elecciones como fecha estelar, y ya se ha enviado la lista final al Jurado Nacional para la definición, y esperamos que estos jóvenes, en su mayoría estudiantes de las diferentes facultades, puedan ser debidamente capacitados por nuestro personal y brinden el mejor trabajo para el éxito de las elecciones. Doctor, en Lima ya están previos a los debates de los candidatos que van a postular a los diferentes puestos de autoridad. Entiendo que en Cusco también ya se están preparando justamente para este momento tan relevante para la democracia de nuestro país. Cuéntenos, por favor, cómo va el trabajo de este tema de los debates, cuántos van a participar, cuántos debates van a hacer. En coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones, efectivamente, ya tenemos una fecha. Es el 22 de septiembre del presente año, en que en el local del Ilustre Colegio de Abogados de Cusco vamos a llevar a cabo el debate electoral con la participación de los 8 candidatos al gobierno regional. En esa ocasión, cada uno de los candidatos y la mecánica que se está implementando harán conocer a los electores cuál es su plan de trabajo, qué obras se están prometiendo, y fundamentalmente tendrán que convencer a través de esta estrategia para que el voto sea dirigido hacia ellos. Esta es la información que tenemos desde el Jurado Electoral Especial del Cusco. Han sido las declaraciones de Pedro Álvarez, el presidente de este órgano temporal electoral. Volvemos a estudios. Muchas gracias, doctor. En el contexto de la campaña política, muchas veces los candidatos y candidatas suelen hacer diversas propuestas. Algunas de ellas no caben dentro de las competencias que tienen para el cargo que se están presentando. Pero para despejar todas estas dudas, hoy conversamos con Elida Quispe y es analista de Lima. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estoy muy contenta de acompañarlos y más aún si estamos a 2 semanas de las elecciones regionales y municipales en nuestro país. Efectivamente, ¿qué pueden y qué están impedidos de hacer los alcaldes de Lima Metropolitana específicamente? Sabemos que en los municipios no se pueden capturar a delincuentes, para comenzar. Entonces, ¿qué pueden hacer los alcaldes de Lima respecto a la seguridad ciudadana? Muchas gracias. Efectivamente, en el tema de seguridad ciudadana, primero hay que entender qué es el principal problema que aqueja a 7 de cada 10 ciudadanos en Lima Metropolitana y Callao. Bajo este esquema tenemos que entender también que el tema de seguridad ciudadana no simplemente está vinculado al tema de patrullaje, a promover también la presencia de policías y el personal policial como tal en las ciudades, sino que también es importante promover la mejora del entorno vial
la mejora del entorno de nuestras ciudades, que finalmente se traduce en una mejor percepción de seguridad, ¿no? Entonces aquí hay que entender eso como primer punto. Luego, en el tema de las autoridades metropolitanas, específicamente para Lima Metropolitana y Callao, se asume lo mismo, ¿no? Cada una de las municipalidades distritales tiene la labor de colaborar y brindar el patrullaje del serenazgo. Y eso es una función de cada uno de los distritos. La municipalidad metropolitana, por ejemplo, no podría comprometer funciones o trabajo o asignarle funciones específicas a la PNP porque no es una competencia que puedan desarrollar, ¿no? Siempre pueden trabajar y coordinar acciones, pero no asignarle funciones como tal, ¿no? Entonces, esto es muy importante como entenderlo, y por ahí he visto algunos candidatos, por ejemplo, que están diciendo de que la PNP va a trabajar directamente con la municipalidad. Claro, se pueden coordinar acciones, pero no se les puede atribuir una función específica por ese lado. Luego, en el caso de seguridad ciudadana también está el tema de cómo pueden aportar el personal de serenazgo, el personal policial en situaciones de defensa contra riesgos, ¿no? Entonces, ahí pueden colaborar y coordinar acciones. Para eso es muy importante que exista un trabajo articulado en cada una de las municipalidades distritales, ¿no? Junto con las zonas colindantes, ¿no? Porque muchas veces hemos visto, por ejemplo, que se registra un robo en un distrito, pero que no puede ser atendido porque le dicen, ese robo ha ocurrido en la frontera de tal distrito, ve a quejarte con el personal de serenazgo de tu distrito, ¿no? Entonces, eso no debería pasar, y para eso es muy importante que se trabaje de forma articulada. Por supuesto, en todo caso los ciudadanos ya tenemos que tener en cuenta qué aspectos pueden abordar o solucionar respecto a la inseguridad ciudadana en nuestro distrito o ya sea en Lima Metropolitana. Ahora, respecto a la competencia de la municipalidad en el tema del transporte, ¿qué es lo que se puede hacer? En el tema de transporte es muy importante entender que las funciones vinculadas a las municipalidades de Lima son distintas a la que ocurre en otras ciudades del país, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Lima, la Autoridad del Transporte Urbano, la ATU, ha asumido distintas competencias que antes las tenían las gerencias de transporte de la Municipalidad Metropolitana de Lima y también de la de Callao. Entonces, actualmente, en el caso de Lima Metropolitana, por ejemplo, la municipalidad sigue teniendo la función de mejorar la infraestructura vial, ¿no? De las calles, asegurarse de que la caminabilidad esté totalmente segura, ¿no? Que la señalización esté correctamente colocada en cada una de las vías, y también asegurarse del mantenimiento de las veredas, ¿no? Entonces, son competencias que desde luego se mantienen en la Municipalidad Metropolitana de Lima y también en la Municipalidad Provincial de Callao. Cosa distinta ocurre en las distintas municipalidades provinciales del país, donde efectivamente las municipalidades tienen todavía labores para gestionar el transporte urbano e interurbano. Y en el caso de Lima Metropolitana, esa gestión del transporte urbano e interurbano lo ve directamente la ATU. Lo mismo que, por ejemplo, promover un sistema de transporte integrado es una competencia actualmente de la ATU, ¿no? Entonces, claro. Brindar. Sí. Ahora, respecto a algunas propuestas sobre teleféricos o tranvías, ¿son propuestas viables, hablando de presupuestos y de plazos de tiempo del periodo de la gestión municipal? Sí, en el caso de los teleféricos ha tenido respuestas exitosas en otras ciudades como Medellín, por ejemplo, ¿no? Entonces, la implementación de teleféricos, de hecho, es una de las formas más económicas, ¿no? Costo eficientes, aplicar en comparación a otras medidas, ¿no? Entonces, de ese lado sí se puede implementar, y de hecho es un proceso un tanto rápido. De hecho, sé que existen diversos expedientes dentro del banco de inversiones para promover teleféricos dentro de Lima, y eso significaría un ahorro de tiempo significativo para el desplazamiento de los peatones. Entonces, ese es un trabajo que se tiene que impulsar. Lo he visto en distintas propuestas de diversos candidatos. Sería bueno que se trabaje de forma articulada, ¿no? Claro. Viendo los puntos. Y ahora, respecto a cómo mejorar administrativamente la organización de Lima en general, ¿cómo se podría planificar mejor, organizar la ciudad?
Aquí hay que entender una cosa muy importante que no ocurre mucho en otros departamentos, ¿no? Lima Metropolitana tiene 43 distritos, ¿no? Entonces, es como que más o menos 15 cuadras por cada por cada distrito aproximadamente, ¿no? Y eso, en cierta forma, dificulta el proceso de gestión municipal, la toma de decisiones como tal, pero también es una oportunidad para aprender a planificar acciones y proyectos de forma integral. ¿Y eso qué significa? Trabajar de manera coordinada y permanente con los distintos distritos colindantes de uno, ¿no? Claro. Implica también que la Municipalidad Metropolitana de Lima tenga un liderazgo en esta visión de ciudad que todos queremos. Por supuesto, ¿no? y lo mismo trabajar en temas de seguridad ciudadana y de transporte que mencionamos previamente. Muchísimas gracias, Elida, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Listo, muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Bien, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Preste mucha atención, la cantidad de mujeres que aspiran a un cargo público aumentó para estas elecciones regionales y municipales 2022, según un análisis realizado por el JNE. A continuación, los detalles. La proporción de aspirantes mujeres que postulan a cargos de todo tipo para estas elecciones regionales y municipales aumentó a un 42.8%. Ello según un análisis del perfil electoral que elaboró la Dirección de Educación y Formación Cívica del JNE. En ese sentido, se halló también que son más las candidatas que postulan a cargos regionales, llegando a un 48.6%. De este porcentaje, 7 de cada 10 mujeres postuló para ser vicegobernadora regional, mientras que el resto lo hizo en menor proporción para ser gobernadora regional. Tumbes y Amazonas, por su parte, son los departamentos con más cantidad de postulantes mujeres. En el caso de las candidaturas municipales y provinciales, la cantidad de mujeres que participan alcanza el 44.6%, mientras que al nivel distrital se llega al 42.1%. Estas cifras, sin embargo, revelan también que para cargos ejecutivos como alcaldesa provincial, la participación sigue siendo baja, pues más mujeres postulan para ser regidoras provinciales. Cabe precisar que la mayor participación de las mujeres en estas elecciones se debe a la aplicación de la paridad horizontal y vertical, así como a la alternancia de género. En alcaldías provinciales y distritales se ve en cambio menor participación de mujeres porque no se aplican paridad ni alternancia. Asimismo, la discriminación y el acoso político permanecen como principales factores que dificultan la participación de las mujeres en elecciones. Atención, candidatas y candidatos, porque hay nuevas fechas para capacitaciones virtuales sobre cómo presentar su información financiera de campaña en estas elecciones. Así informa la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Las capacitaciones inician hoy hasta el 16 de septiembre. Vemos en pantalla los horarios para que los candidatos y las candidatas puedan elegir. Recordemos que el último día para que candidatos presenten informaciones financieras será este viernes
16 de septiembre. Esto tras la última ampliación del organismo electoral. Esta es la información que nos proporciona la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Amigos, nosotros llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos aquí en 516 de Movistar TV, las redes sociales del JN, la señal de nuestros canales aliados y por la agencia de noticias Aliados. Los dejamos con imágenes de